María Ángel Brito. En primer lugar, para entrar en contexto, encontramos la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones LOTEC, que constituye un marco normativo que ha puesto a Venezuela entre las regulaciones más adelantadas a nivel mundial, que se ocupa de dar respuesta a los principales temas de regulación en el mundo actual. Entre los puntos importantes encontramos derechos y deberes de los usuarios, interconexión, numeración, tarifas y otros puntos. En este mismo contexto, el marco regulatorio existente permite esquemas de coordinación y cooperación entre los diversos órganos y entes públicos encargados de las políticas regulatorias de telecomunicaciones y su ejecución. Si bien es cierto, existen importantes manifestaciones organizacionales, tanto del sector público como del sector empresarial, relacionados con unos proyectos importantes, dentro de estos, la creación y fortalecimiento de las organizaciones de usuarios en Venezuela. Es una materia pendiente de desarrollo e implementación en el territorio práctico. La LOTEL cambia la naturaleza jurídica que hasta este momento tenía CONATEL, es decir, al momento que salió la ley, transformándola en instituto autónomo, figura organizativa que le ha dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio e independiente del Fisco Nacional, con autonomía técnica, financiera, organizativa y administrativa de conformidad con la LOTEL. CONATEL ha experimentado un conjunto de cambios internos tendentes a la creación de una organización que se adecue a las nuevas exigencias y que permita regular de una manera óptima. La LOTEL establece como principio básico la libertad de los operadores de telecomunicaciones para establecer los precios de sus servicios, con la salvedad de los servicios que presten en función a un servicio universal. De igual manera, el Estado venezolano, a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, como le mencionaba anteriormente, CONATEL, tiene el deber legal de garantizar la prestación del servicio universal, entendido como el conjunto definido de las telecomunicaciones que los operadores están obligados a prestar a los usuarios para brindarles estándares mínimos de penetración, acceso, calidad y asequibilidad económica, con independencia de la localización geográfica. Es decir, no importa el lugar donde se encuentren los mismos, sino que el servicio, es decir, se le debe hacer llegar por medio de lo que serían los operadores. Es decir, los operadores deben hacerles llegar el servicio de manera adecuada a los usuarios sin importar dónde los mismos se encuentren. La consulta pública ha servido como catalizador de amplios procesos de participación, reflexión y discusión activa de los temas regulatorios. Es decir, la consulta es la que ha permitido que funcione de manera adecuada las políticas de regulación y experiencia. Buenas tardes, Noemí Marca. En esta ocasión hablaré sobre los principios constitucionales de las telecomunicaciones, los cuales están establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y tienen por objeto establecer el marco legal de regulación general de las telecomunicaciones en el Estado. Asimismo, garantizar el derecho de las personas a la comunicación y a la realización de actividades económicas, políticas, sociales, educativas, jurídicas que tengan relación con las telecomunicaciones. El primer principio es el principio de la libertad de la empresa y la libre competencia. La libertad de la empresa es que toda empresa puede usar los métodos o los medios necesarios que el Estado le provee para poder realizar sus actividades dentro del mismo. Y la libre competencia va a ser un principio que se regirá por las normas de la ley para promover y proteger ese ejercicio que va a realizar esa empresa. El derecho y la información. Eso lo encontramos en el artículo 58, el cual dice que toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censuras, de acuerdo con los principios de esta Constitución. Es decir, que si hay una persona que lleva una información y esa información no es veraz, no es precisa, la misma Constitución le dice que tiene que existir una réplica y tiene que inmediatamente ratificar esa información, porque esa debe ser veraz. El derecho al acceso a la tecnología. Todos tenemos derecho al acceso a la tecnología, al internet, a los cablevisión, a las señales televisivas, a las videoconferencias, a todo lo que tenga que ver con ese avance tecnológico que
está desarrollándose dentro del Estado. Y el secreto de las telecomunicaciones, que es otro y último principio, y la protección de los datos de carácter personal, la misma Constitución en el artículo 48 nos dice que se va a garantizar ese secreto e inviolabilidad de esas comunicaciones que puedan darse a través de los teléfonos, de una videollamada, etcétera. O sea, se va a cumplir con ese principio, pues, de ser así, o la única forma para que se pueda dar o se pueda interferir cualquier conversación o dar cualquier dato a través de una orden de un tribunal competente. ¿Para qué? Para el cumplimiento de una disposición que amerite de esa información. De lo contrario, todo tiene que estar establecido dentro de estos principios constitucionales. Buenas tardes, participante Marcos Azuárez. La reserva constitucional o reserva legal tiene su fundamento en los artículos que están escritos allí en la lámina que les presento y nace en la Constitución. Es una institución. La reserva legal consta de una serie de normas para determinadas materias y se deben crear leyes fundamentadas en dos actos jurídicos. Uno puede ser el sentido estricto, fundamentado en el artículo 202, a través de la cual la Asamblea dicta leyes, y otro, el sentido amplio, fundamentado en el artículo 236, numeral 8, donde el presidente puede crear decretos con fuerza de ley. La Ley Orgánica de Telecomunicaciones se promulgó en junio del año 2000, dándole a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones o otorgándole la potestad de regular y controlar todo lo relativo a ella. Si hablamos de los principios de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, es hablar del ámbito jurídico. ¿Qué pasa aquí? Se deja atrás esa concepción de que las telecomunicaciones eran un servicio y se le da fuerza transformándola a través de la Constitución en una ley orgánica que tiene su reserva legal en el artículo 302 y se le da poder de derecho fundamental en los artículos que menciono a continuación, el 48, el 57, el 58, el 108, el 112, el 299, que me habla de la libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿ok? El ámbito de aplicación de esta ley se encuentra en el artículo número 1. Lo leemos, lo analizamos y nos damos cuenta de que existen una serie de restricciones a requisitos a fin de no supervisar lo que se transmite. Entonces, a través de la ley se crean una serie de deberes, de derechos y de obligaciones que deben ser de estricto cumplimiento tanto para los operadores como para los usuarios. Por último, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones nos presenta una serie de objetivos. En el artículo número 2, 11 objetivos. Lo leemos, lo analizamos y lo sintetizamos en 4 grandes aspectos, como son la defensa de los intereses de los usuarios. ¿Por qué? Porque esto es un derecho fundamental y tenemos que garantizar la eficiencia para la prestación de los mismos. La defensa de los derechos de los operadores a través de la libertad económica, a través de la libertad o la libre competencia. La promoción y desarrollo del sector a través de las investigaciones, a través de la innovación en las tecnologías. El desarrollo de los mecanismos regionales a fin de que Venezuela abra campo de investigación y pueda establecer convenios con otros países en el ámbito de las telecomunicaciones, investigar, innovar, profundizar, desarrollarse. Muchas gracias. Saludos cordiales, Greti Santamaría. El proyecto de ley de telecomunicaciones. A diferencia de la anterior ley, esta nueva ley tiene carácter orgánico, con las consecuencias que ello implica, aplicándose con preferencia sobre otras leyes que tengan que ver en materia de telecomunicaciones, de acuerdo a los principios de la jerarquía de las leyes. Esto obedece en virtud al artículo 203 constitucional, en la cual establece 4 categorías para considerar leyes orgánicas. 1, la que la misma Constitución determine como tal.
las que se dicten para desarrollar los poderes públicos, las que se dicten para desarrollar derechos constitucionales y las que sirvan de marco de referencia a otras leyes. De acuerdo a esto, la Asamblea Nacional, cuando considera que una ley es orgánica, esta debe de remitir antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia esta ley para que esta sala se pronuncie. De acuerdo a este procedimiento, la Asamblea Nacional Constituyente le dio ese carácter orgánico a la Ley de Telecomunicaciones en razón de que esta sirve de marco jurídico o de referencia jurídica a otras leyes que versen sobre la materia. Y también porque desarrolla derechos constitucionales en cuanto a la comunicación y el acceso a la información. Estos derechos son el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho al secreto de las telecomunicaciones, y así como la protección de la juventud e infancia. Las nuevas tendencias de las telecomunicaciones están orientadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, quien es el máximo rector internacional en la materia. Siguiendo estas orientaciones, en el año 2000 en Venezuela se promulga la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la cual tiene como objeto establecer la libertad del mercado, fomentar la libre competencia y que la titularidad le corresponde al sector privado. También es importante mencionar que en el año 2000 finaliza la concesión de CanTV en cuanto al servicio básico de telecomunicaciones, permitiendo así la entrada de nuevos actores al mercado. Independientemente del servicio que desee prestar, de acuerdo a su naturaleza, y permite a su vez que estos actúen en régimen de libre competencia. ¿De dónde proviene esto? Es importante destacar que las telecomunicaciones, dentro de las telecomunicaciones están implícitos los derechos fundamentales que están consagrados en la nueva Constitución, al permitir que este sector, o sea, que se abra este mercado de las telecomunicaciones, al perder su ámbito del sector público, dándole vigor y fuerza a lo que son los derechos fundamentales. Estos derechos fundamentales son la libre competencia y la libertad económica, que están consagrados en el artículo 112 y 209 constitucional respectivamente, en el cual se le da ese carácter, como quien dice, a los particulares, es decir, corresponde a los particulares el derecho de acceder a la prestación del servicio en materia de telecomunicaciones. Esto ha sido todo. Muy buenas tardes.